En un México tan polarizado como el que tenemos hoy día, pues creo que se aprecia mucho un diálogo y hoy vamos a intentar hacer un diálogo entre dos partes que bueno, pues parecerían irreconciliables. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Digo, a final de cuentas, lo más importante es que cada quien pueda tener pues argumentos para poder definir su punto de vista más allá de la polarización que ya se encuentra pues reinante en este país. Le aprecio primero a las magistradas, a las juezas. Está con nosotros la magistrada Emilia Molina, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, jueza. Gracias por estar con nosotros, magistrada. También está la magistrada Julia García, magistrada de Circuito del Poder Judicial Federal. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias. Buenos días, a sus órdenes. Y usted lo conoce perfectamente bien también, ya ha estado aquí con nosotros en muchísimas ocasiones, Hamlet Almaguer. Él es exdiputado de Morena, maestro en Derecho Procesal Constitucional y bueno, pues por qué no decirlo, también uno de los autores y modificadores de esta reforma judicial. Bienvenido, Hamlet. Buenos días, Luis, a las magistradas, a toda la audiencia, especialmente a quienes nos escuchan en mi tierra, en Jalisco. Saludos allá a Jalisco, que es la tierra de Hamlet Almaguer. Y también la mía. También es la tuya. Claro. Mira nada más. Y usted, magistrada, ¿no? ¿Usted sí es chilanga? No, aquí, yo soy de Toluca. De Toluca. Así Bueno. es, así que... Ahí está. Saludos a Toluca también. Así es. A ver, entremos primero. ¿Puede una jueza ordenarle algo a una presidenta? Entiendo el asunto jurídico, entiendo el asunto legal. Platicábamos hace un momento antes del corte con Nancy Juárez, la jueza que le ordena a la presidenta, pues justamente eliminar la reforma del Diario Oficial de la Federación. Pero más allá del tecnicismo, yo quisiera preguntarles a ustedes como juzgadoras, como magistradas, ¿pueden ordenarle algo a un presidente o a una presidenta? ¿Y por qué, magistrada? Gracias. Bueno, no solo se puede, se ha hecho siempre. A ver, el artículo 80 de la Constitución dice que el Poder Ejecutivo se deposita en la presidencia, entre el presidente o la presidenta de la República. Y el artículo 94 de la propia Constitución dice que el Poder Judicial se deposita, entre otros, pues la Suprema Corte, etcétera, en los jueces y juezas de distrito. Es decir, un juez de distrito, escuché que la exsecretaria de Gobernación decía cómo una jueza le puede ordenar algo a la presidenta, porque tienen la misma categoría constitucional. Es igual de titular de uno de los tres poderes de la Unión, la presidenta de la República, que una jueza de distrito. Pero además de eso, el artículo 103 constitucional establece la procedencia del juicio de amparo, que es donde se dictó esta medida cautelar, y en contra de normas generales, y el artículo 107 en la fracción 10 establece la procedencia de las suspensiones, y la fracción 17 establece que si no una autoridad, la que sea, en este caso la presidencia de la República, no cumple o no acata una suspensión, se constituye un delito. Es decir, los jueces no solo tienen la posibilidad de hacerlo, obviamente tienen que razonar por qué lo están haciendo, sino que es lo que se hace comúnmente. Y esto creo que es más fácil que lo entienda el auditorio si pensáramos en otro tipo de actos donde, por ejemplo, si hay una orden de aprehensión o donde hay una desaparición forzada o donde hay una clausura de un negocio, se va al juicio de amparo, obviamente cumpliendo ciertos requisitos, pero si el juez o la jueza admiten el juicio, entonces tienen que proveer, tienen que decidir si se suspende el acto. ¿Para qué? Para que el acto no siga afectando derechos humanos y entonces hasta que se resuelva sobre el fondo. Es decir, la jueza todavía no ha resuelto sobre el fondo. Déjenme ir con Hamlet, te pregunto lo mismo y voy ahorita contigo, magistrada. Claro. ¿Puede una jueza, una magistrada ordenarle algo a un presidente o presidenta? Como dice el maestro Elisur Arteaga Nava, brillante constitucionalista, depende. Y en este caso, en concreto, lo que está intentando la jueza de distrito es suspender la Constitución y sus efectos. El Diario Oficial de la Federación, pues no es otra cosa que el mecanismo para hacer pública la reforma constitucional, que ya es texto constitucional. Y al ordenar que se arranque una página del Diario Oficial de la Federación, que pues hace décadas era solo impreso y ahora la mayor parte de la población lo puede consultar por vía digital, pues lo que está ordenando es arrancarle una página a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese sentido, pues por supuesto que no puede dar una instrucción de ese nivel a la presidenta constitucional del país, quien juró guardar y hacer guardar la Constitución, y es lo que está haciendo porque este ya es texto
constitucional. No se puede enjuiciar a la Constitución, no se puede suspender la Constitución y no se puede dar esta determinación. Otros casos, pues sí, hoy mismo en la conferencia matutina se dieron algunos ejemplos de órdenes de liberación que han dado personas juzgadoras en todo el país, lo han hecho, pero este es un caso muy distinto. Ahorita vamos con ese asunto también de las liberaciones, por ejemplo, y la narrativa que está ahí de que los jueces liberan a los delincuentes. Pero yo quiero irme con usted, magistrada, contigo, magistrada, si me permites hablarte de tú. Claro, por supuesto. Estoy con Julia García, es magistrada de circuito del Poder Judicial. Vamos a suponer que la jueza Nancy Juárez se extralimitó. O vamos a suponer que ustedes en alguna resolución se extralimitan. Entiendo que hay estos mecanismos que se llaman de autocorrección que tienen las instituciones, particularmente instituciones democráticas. ¿Las pueden corregir? ¿O alguien puede corregirlos? ¿Hay un juez o jueza superior a ustedes o a la jueza que puede corregir esto? Sí, aquí lo que hay que dejar claro es que la propia ley regula recursos para inconformarse contra las decisiones jurisdiccionales. No es en un púlpito, no es en una mañanera donde podemos cuestionar las decisiones jurisdiccionales si no estamos de acuerdo con la decisión cualquiera de un juez o una jueza. Existe todo un sistema de recursos precisamente en aras de que se revisen esas decisiones. Concretamente, la ley de amparo prevé recursos de queja, de revisión y de inconformidad a través de los cuales es factible revisar jurisdiccionalmente, es decir, a través de los cauces legales, esas decisiones que nos parecen inadecuadas o decimos no se ajustan. Pero, digamos, enunciarlo como un paradigma donde yo tengo la verdad absoluta, yo digo no lo voy a cumplir porque no es correcto lo que está diciendo, en realidad choca con todo ese sistema, pero además lo que pone en riesgo, y esa es la enorme preocupación, es todo el sistema constitucional y legal al que nos debemos. Vivimos en una sociedad que se rige por las leyes y entonces hay mecanismos, incluso cuando las leyes que son producto de los poderes legislativos nos parecen violatorias de derechos, no es que yo pueda dejar de cumplirlas porque se me ocurra, es que necesito acudir a las vías institucionales, particularmente si soy una persona y me enfrento a una ley que estimo lesiva de mis derechos, lo que tengo que hacer es promover un juicio de amparo precisamente para que sea la autoridad competente la que dirima si efectivamente esa ley se ajusta o no a la Constitución. A lo mejor voy a decir una barrabasada, yo me dedico a eso, a decir barrabasadas por lo regular, pero me imagino, Hamlet, como si fuéramos a la secundaria y no queremos hacer la tarea del maestro de matemáticas. Y llega la maestra de biología y nos dice, no hagas la tarea del maestro de matemáticas, ya lo van a correr ese maestro, ni le hagas caso. Pues en teoría la maestra de biología no tendría que meterse en la tarea del maestro de matemáticas. En teoría, pues, uno lo ve sin ser jurisconsulto, ni abogado, ni esas cosas. Yo te pregunto lo mismo, o sea, si se pasó la jueza Nancy Juárez, ¿no tendría que ser otra jueza o otro juez superior en la institución la que hiciera o el que hiciera la autocorrección? ¿Por qué tiene que salir Monreal? ¿Por qué tiene que salir la presidenta? ¿Por qué tienen que salir los miembros de la 4T a decir no le hagan caso a la jueza? Bueno, no son los miembros de la 4T, hay casos precedentes en donde órganos, incluso del propio Poder Judicial Federal, pues no han escuchado las determinaciones, aquí coincido con el calificativo, absurdas que han determinado algunos jueces, no son todos. Hay quien ha negado las suspensiones y ha dicho la Constitución no puede ser sujeta a un control constitucional, no solamente en la judicatura, sino en la academia. Ahí está Diego Valadez, por ejemplo, muy crítico de la reforma, quien ya ha dicho vehementemente ya no se puede controlar. Regreso al punto. Un juez de distrito, o quizá una jueza, no recuerdo el género, ordenó al Consejo de, no es este caso. Otro. Voy al sí. Ordenó al Consejo de la Judicatura que no entregara las listas que la Constitución mandataba en su artículo 2 transitorio de la reforma en materia judicial para poder desarrollar la insaculación en el Senado de la República. Y el Consejo de la Judicatura Federal tuvo que optar entre obedecer el texto de la Constitución o hacerle caso a la persona juzgadora. Y por 4 votos contra 3 determinó entregar el listado al Senado de la República. Antes de eso, otra persona juzgadora determinó que, ahí sí, un juez de distrito, el juez de la Pesa,
determinó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía que integrar su sala con 2 vacantes que estaban vigentes al momento de la determinación judicial, y la Sala Superior no acudió a un recurso de queja. Lo que hicieron fue excluir la competencia que tenía este juez. Y retomo tu ejemplo. Lo que está sucediendo aquí es precisamente eso. Un maestro de matemáticas se está metiendo en la competencia de un maestro de civismo, por poner el ejemplo gráfico. Y yo espero que muy pronto, que esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación defienda su autonomía, defienda su competencia, defienda su jurisdicción y defienda el texto constitucional y también el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece no solo que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales, sino que el amparo es improcedente en contra de actos de las autoridades electorales. Y hoy hay más de 140 suspensiones dictadas para que el Instituto Nacional Electoral no haga su trabajo. Ahí está esta invasión de competencias. Veo a la magistrada Emilia Molina no tan de acuerdo en el tema. Bueno, a ver, vamos aclarando varios temas, ¿no? Ajá. Primero, Diego Valadez defiende la reforma, claro, porque tiene 30 años cobrando una pensión por haber estado un año como ministro. Entonces, digo, habría que aclarar eso, igual que el exministro Saldívar, que renuncia y sigue cobrando la pensión. Digo, es muy padre desde esa perspectiva defender ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que habría que también que aclarar es que en 2014, por ejemplo, Ernestina Godoy, que hoy dice que no se puede hacer esto, presentó un juicio de amparo en contra de la reforma a los artículos 25, 27, 28 de la Constitución en tema de energético, exigiendo, entre otros, también el senador, por ejemplo, Adán Augusto, exigiendo que los jueces de distrito resolvieran sobre la inconstitucionalidad de la Constitución, porque ellos hacían un argumento, además un argumento muy bueno, lo que pasa es que depende de qué lado estemos del poder, sí, claro, para ver cómo argumentamos, pero donde argumentaban justamente que no se puede dejar a la Constitución que se haga lo que sea con ella en violación de derechos fundamentales. Lo dijo también el exministro Saldívar cuando todavía era ministro, y justo es, a ver, si mañana este poder reformador, que se le ocurre que tiene el poder absoluto, dice que existe la esclavitud, y entonces nadie va a poder hacer eso porque ellos dicen que no se puede hacer nada. Entonces yo creo que ese es un debate bien interesante, claro, ¿no? O sea, porque hay quien dice sí podría, o sea, sí podría haber esclavitud, claro, si así lo votan, y hay quien dice no, la Corte tendría que proteger este tema, y el Poder Judicial, es que justo ese es el tema. Creen que los jueces de distrito no son titulares del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, hay 3 poderes. El único poder que solamente es una persona es el Ejecutivo. El único poder que lo tiene, que la titularidad es colectiva, es decir, de todos los integrantes del Congreso de la Unión, es el Legislativo. Y el único poder cuya titularidad es en cada una de las personas juzgadoras es el judicial. Entonces tenemos el mismo rango constitucional. Un senador solo no tiene el mismo rango constitucional que un juez de distrito, pero la presidencia de la República y cualquier titular del Poder Judicial de la Federación sí tenemos el mismo rango constitucional. Entonces, a ver, esto de que no se puede o sí se puede, es que partimos de cuestiones muy técnicas, ciertamente, pero que no se vale que quien se supone que somos especialistas porque tenemos una maestría procesal constitucional o porque somos titulares, estemos revolviendo temas de procedencia o de precedentes con lo que está sucediendo el día de hoy. No, la competencia, la procedencia y cualquier otro tema no se puede ver en la suspensión. Vamos a cambiar ahí lo digo sobre todo porque es complicado a veces hacerle este tipo de cuestiones, y yo se lo pongo de ejemplo a los magistrados y a los jurisconsultos y todo. Yo los reto a que se vayan a sentar a escuchar un congreso de nefrología. Claro. Y van a ver que no vamos a entender, pero ni pío, salvo si usted es nefrólogo. Pero a ver, déjenme ir a un asunto que me parece importante. Mencionas, magistrada Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, las capacidades que hay. Cambiemos de tema hacia las capacidades. Ha sido muy criticada la tómbola, es caricaturesca al final de cuentas, o sea, mediáticamente hablando fue caricaturesco el ver la tómbola, hasta para la misma 4T, ¿no? Teníamos un Gerardo Fernández Noroña que había tratado, bueno, dicen los trascendidos, de traerse a los niños gritones de la lotería, que dijo hasta la broma de aquí nos vamos directo a la Lotería Nacional. Ok, termina por ser caricaturesco. Y se habla de las competencias, Hamlet. ¿Qué diferencia hay entre el sorteo de una tómbola
el asunto que ahora exigen como un promedio de la escuela, juzgadores que pueden llegar a ser juzgadores sin tener necesariamente todo lo que se llamaba carrera judicial y la experiencia, contra los juzgadores y juzgadoras que tenemos actualmente. ¿Hay competencia? ¿Habrá competencia en los próximos jueces? Sí, para empezar, todas las personas juzgadoras que resultaron insaculadas en este sistema binario donde resultó nones, tienen derecho a un pase directo, a la boleta. No pasarán por ninguna evaluación ni del comité del legislativo, ni del comité del ejecutivo, ni del comité del judicial. Entonces, el pronóstico, digamos, el tope de candidaturas por cada cargo a juez de distrito o magistrado de circuito es de 7. 2 postulados por el ejecutivo, 2 por el legislativo, 2 por el judicial a través de los comités, más quien está en funciones, que además se estableció a nivel constitucional. 7 por juez. Que se va a marcar en la boleta quién está en funciones. Entonces, no hay ninguna destitución, no hay ninguna inhabilitación, no se está corriendo a nadie, tienen el pase directo a la boleta. Y hay muy buenos jueces en el país, yo conozco a varios, que se han acercado al Senado en estos días y que han dicho, yo quiero competir, están pidiendo información, están haciendo consultas, por ejemplo, muy interesantes. Se han acercado jueces que por castigos que les han impuesto en el Consejo de la Judicatura por animadversiones, están lejos del estado donde nacieron o donde vive su familia. Y nos han dicho, oigan, ¿saben qué? A mí me tienen en Guerrero o me tienen en Tamaulipas, pero a mí me interesaría competir en donde nací. Y nos dan algunos ejemplos. Se han acercado también otras mujeres juzgadoras que nos han dicho, el Consejo de la Judicatura no me puso en su lista de juzgadoras en estado de gestación, que están en etapa de embarazo, o con niños lactantes, pero yo también tengo esta condición y el Consejo de la Judicatura lo sabía porque yo le presenté este aviso y esta información. Entonces, la verdad es que hay mucho interés, no solamente en litigantes, no solamente en juzgadores locales, también personas juzgadoras federales se están acercando porque tienen todo el ánimo y la intención de competir. Hay otros que han dicho no. Por ejemplo, el magistrado Gómez Fierro, que dijo, pues yo no voy a participar, yo no voy a competir, están en su derecho de repudiar, en términos técnicos o jurídicos, el derecho a participar. ¿Qué dices, magistrada? A ver, varios temas. Sí. Primero, eso de que las juzgadoras se acercaron porque el Consejo de la Judicatura lo sabía y nadie hizo nada, el Senado también lo sabía. Yo presenté los escritos tanto en el Consejo como en el Senado desde la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Es falso lo que están diciendo. Entonces, yo lo presenté antes de la tómbola, y lo tenía el Senado. Si no saben lo que tienen, es otro boleto, pero claro que estaba ahí. Los documentos con una relación de personas, mujeres juzgadoras que están embarazadas. Pero el problema no somos nosotros. Incluso el mismo día, en un ánimo perdonador de vidas, dijeron que la sacaban, pero fue a mera hora. Porque debo decir que el tema de perspectiva de género no está incluido, y lo dije yo desde que estaba la iniciativa, ni en la reforma, ni en en el acuerdo para la tómbola, ni en la tómbola, ni en ningún lado. Porque no entienden lo que es perspectiva de género. Pero bueno, a ver, otro tema. Las personas juzgadoras que estamos en funciones nos dan la graciosa concesión de estar en la lista para la elección. Pues que no éramos ignorantes, corruptas, una porquería y etcétera. Entonces no estoy entendiendo. Quieren quitar a la porquería, pero nos dejan en la o sea, no estoy entendiendo nada. Le están haciendo un juego entonces a la sociedad, dejando que nosotros estemos y que nos quedemos, porque además esos son los que le han vendido falsamente, por ejemplo, a inversionistas extranjeros, que nos vamos a quedar. Entonces, pero además es disparejo, o sea, suponiendo que esto no fuera una destitución, que ahorita podríamos platicar de por qué sí es una destitución, pero suponiendo eso, o sea, claro, somos 1 contra 6, súper parejo, pero además con 6 años que nos están diciendo todos los días a la sociedad que somos lo peor que le ha pasado a la sociedad. ¿Y quiénes son los buenos? Los que se han acercado al Senado. ¿Quiénes son los buenos? Los que, porque además si tenemos pase directo, ¿por qué tenían que ir al Senado? O sea, ¿no? A ver, es absurdo. Entonces, los buenos son aquellos que se acercan al movimiento de un partido hegemónico y entonces, pues va y ven en su alma, ¿no? Entonces, y eso es lo que quieren jueces a modo. Pero además, permíteme nada más un segundo, nada más decirte que no es cierto, 2 cosas. Uno, que no es cierto que un cambio de adscripción sea un castigo. Somos jueces de distrito federales hasta antes de esta reforma
con jurisdicción en donde fuera que nos mandaran de la federación, porque por eso somos jueces federales. Y te voy a decir lo que a mí me dijeron algún día cuando me dieron un cambio de adscripción. Mi primera adscripción fue Islas Marías, y la tercera fue Monclova, y soy de Jalisco, como dije. Y ahora estoy aquí en Ciudad de México. Un juez solamente necesita un juzgado para ser juez. Entonces eso no es castigo, es un honor ser juez de distrito o magistrado de circuito en cualquier lugar de este país, porque no hay lugares mejores o peores, y además es hasta más complicado estar en donde uno tiene relaciones de amistades o familias. Pero además sí es una destitución. Y es una destitución, ¿por qué? Porque tenemos nombramientos que estaban conforme a la legislación anterior por un tiempo determinado. Y, por ejemplo, en el caso de nosotras, somos inamovibles. Las reglas internacionales respecto de independencia judicial y de inamovilidad implican que no nos pueden quitar de nuestro cargo sin un procedimiento seguido en forma de juicio por una causa grave. Y esto lo hicieron a todas, además en una tómbola humillante al extremo. O sea, no solo fue gracioso, fue humillante al extremo. Ni Chabelo se atrevió a tanto, pues. Además, ponen 100 bolitas, que ojalá ahorita el exdiputado nos pudiera aclarar por qué 100 bolitas si querían paresonones. No sé si pensaban que en 100 bolitas podía haber algo más que parecinones, pero parecinones, ¿no bastaban 2 pelotitas? Digo, no sé qué es lo que pretendían, pero salvo hacer un circo para humillarnos. ¿Algo que agregar sobre estos temas, magistrada? Sí, yo me sumaría. Este tema ha sido una trivialización de la justicia tremendo. Lo que estamos ignorando como sociedad es todo lo que lleva inmerso la justicia. Parecería en este escenario que es algo que no nos importa, pero hay que llamar a la gente para hacerle ver que personas sin experiencia, porque no están pidiendo experiencia jurisdiccional, de verdad yo les llamo a reflexionar. Ya quiero ver a alguna persona que nunca ha tomado un expediente, valorar unas periciales, confrontar pruebas, interpretar la ley, darle un contenido, aplicar los múltiples protocolos que tenemos. No es lo mismo juzgar a una niña que a una persona indígena, que una persona que va migrando, que una persona privada de la libertad, que una persona de la diversidad sexual, que una persona discapacitada, etcétera, adulta mayor. Es decir, vamos analizando caso por caso a partir de particularidades que tiene la gente, y de verdad se nos hace muy cuesta arriba que llegue gente totalmente ajena y que de un día para otro, sin ninguna capacitación, que es la que nos garantizaba la carrera judicial, ahora se dedica a hacer esto. Pero ¿por qué es trascendente esto? Porque no resuelven cualquier cosa, van a resolver sobre su libertad personal, sobre su vida, sobre su patrimonio, sobre ese negocito que han fomentado toda su vida, y que de repente llega la autoridad hacendaria y dice: te lo voy a embargar todo, o de mi domicilio, o del terrenito con el que me hice con mucho esfuerzo, de la guardia y custodia de mis hijos e hijas. Es decir, de verdad los derechos son algo relevantísimo en la sociedad. ¿Quién va a decidir acerca de esto? ¿Cualquier persona improvisada o no? Hay algo bien interesante, Hamlet, además de responder a todo esto, que me imagino tienes muchos puntos. También te preguntaría uno más, y prácticamente para ir cerrando, porque se nos fue ya media hora. Rápido. ¿Alguien le va a poder ganar al gobierno con esta reforma? O sea, y la otra, los casos que hay contra el gobierno, pues sí son muchos, pero al final de cuentas no sé si la mayoría no tienen nada que ver con el gobierno, ni son mediáticos, ni tienen que ver con todos estos asuntos. Te pregunto, primero respondiendo a lo que decían las magistradas, y la otra, alguien le va a poder ganar al gobierno después de esta reforma. Sí, con gusto. Para pensar que serían 6 contra 1, habría que partir de una falta de lealtad del propio Consejo de la Judicatura Federal a las personas juzgadoras. ¿Por qué? Reitero, tienen el pase directo, pero además cada poder puede postular a 2. ¿El propio Poder Judicial Federal le va a poner competencia al juzgador que está en funciones? Claro. Eso me parece incorrecto, porque la Constitución no exige que se postulen 2 o 3, dice son máximos. Entonces yo invito a las personas juzgadoras a que hablen, a que se acerquen no solo al Senado, sino también al Consejo de la Judicatura, quienes desean participar, y le digan: oye, no me pongas competencia interna, mejor que el judicial se vaya con un candidato único. Y entonces ya no serían las 7, ni iría contra 6 como está mencionando ahora. Pero iría contra 4. En el caso de que si una persona juzgadora decida no participar, no contender, el caso concreto del magistrado Gómez Fierro. Y de la mayoría.
¿Quiénes? Digo, es un derecho individual, político-electoral individual. Yo creo que no es correcto condicionar. Ellos tienen la decisión libre, autónoma, independiente y unitaria. En el caso de que decidan no contender, el Poder Judicial Federal podría utilizar esos dos espacios que tiene. ¿Y a quién postularía? Pues yo creo que a los secretarios. Yo creo que a las personas que tienen carrera judicial. Es decir, no solamente va a haber postulaciones del Legislativo y del Ejecutivo filtradas por los comités que van a ser cuidadosos, sino que el tronco de la carrera judicial tendría por naturaleza que llegar a la boleta a través de ese poder. Eso me parece importante. Segundo, la gradualidad pues garantiza que exista una compensación, vamos a decirlo, entre personas que no han dictado miles y miles de sentencias, ¿no? Que quizás sí hayan dictado sentencias en su vida, porque yo le quiero adelantar que hay muchos jueces y magistrados estatales, locales, que tienen el ánimo de participar en este concurso federal. La materia administrativa, por ejemplo, la verdad es que es muy similar. En materia penal, pues tenemos un código nacional. Tampoco son personas que desconozcan la materia sustantiva. Y en la reforma se le dio autonomía a la Escuela Nacional Judicial. Entonces ahí vamos a tener una formación permanente. Entonces yo invito a que no pensemos en escenarios pesimistas. Este texto constitucional va a tener buenos resultados. Para concluir, magistradas, ¿qué decir? O sea, ¿cómo entenderlo? Ahorita vamos a hablar después de la pausa un poco de lo que pasó en la mañanera del Poder Judicial, pero ¿qué decir frente pues también a una gran cantidad de personas que no le están poniendo atención al tema, que no les importa, o peor aún, pues que se radicalizan y que se van por completo a favor de la 4T de una manera ya ideologizada? ¿Cómo convencer, magistrada? Pues a mí me parece que hay que ver hacia afuera, ¿no? Nos han vendido mucho este discurso de en otros países ha funcionado, pero hay que ver los catastróficos resultados que ha tenido, por ejemplo, en Bolivia, que no tardan en regresar, porque de verdad es el único lugar del mundo donde se va a hacer un ejercicio con estos alcances y con estas repercusiones. De prosperar esto, calculamos, el daño no va a ser inmediato, bueno, el daño está hecho, hay que revertirlo, en eso confiamos, pero es un daño que se va a empezar a notar con los años. Entonces no hay que confiarnos en que esto ya pasó. Yo únicamente haría dos comentarios a propósito de lo que dice el maestro. Por una parte, los poderes judiciales locales, justo lo que no tienen es carrera judicial. Entonces, precisamente, una de las propuestas de la Suprema Corte fue que también, si les preocupaba la justicia, porque se supone que esta es la preocupación esencial, si les preocupaba la justicia, que instalaran o implementaran la carrera judicial en poderes judiciales locales. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que son espacios discrecionales donde el gobernador o gobernadora en turno pone a sus afines. Claro. Entonces, eso tampoco nos garantiza imparcialidad y conocimiento. Desde luego, no estoy desconociendo que hay gente muy valiosa y que bueno, pero cuando se han hecho concursos abiertos acá, es gente que no pasa los concursos. Entonces, acá lo que pediríamos es que se les hicieran los mismos exámenes que se nos hacen a nosotros para que garantizaran perfiles adecuados, idóneos y profesionales. Eso por una parte. Y por otra parte, en este tema de la escuela les va a enseñar, pues aquí lo grave sería esta curva de aprendizaje. ¿Cuántos años se van a tardar en aprender? Para nosotros esta carrera judicial, por lo menos en mi caso, lleva 30 años. Llevo 30 años haciendo estas labores y de verdad lo digo, sigo aprendiendo todos los días. Y sigo aprendiendo a partir de las dinámicas y de las problemáticas jurídicas que se van suscitando. De verdad me parece increíble que alguien que nunca ha tomado un expediente tenga la osadía, porque me parece una osadía, de tomar la vida de una persona, su patrimonio, su familia, su domicilio, por una ocurrencia. Entonces, bueno, la verdad es que hay que pensarlo así. Gracias. Es la magistrada Julia García. Muchas gracias por estar con nosotros. Magistrada Emilia Molina. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los asuntos que son en contra del gobierno en los juicios de amparo? Todos, porque el juicio de amparo lo que conoce es de la violación de derechos humanos por parte de las autoridades. Todos los asuntos son en contra de las autoridades porque violan derechos en un uso abusivo de este poder, y entonces quiero saber cuáles se van a ganar si tendrían el Tribunal de Disciplina en el cuello. Si realmente les parecía bien la carrera judicial,
lo hubieran puesto de requisitos. Lo hubieran puesto alguna forma que mejorara el perfil y no que fueran solamente una licenciatura y además 5 cartas de vecinos. Porque es un desprecio a la carrera judicial. El tiempo que van a llevar los comités en revisar, más o menos tenemos programado que va a haber como 9,000 candidatos, más o menos por cada uno de los poderes. En 45 días revisar perfiles y hacer exámenes, ¿cómo? ¿Cómo van a sacar los mejores? Evidentemente no lo van a hacer. La gradualidad es también algo falso, porque es insisto, lo que se está vendiendo a los inversionistas, y acá habría que alertarlos, que nos vamos a quedar la mitad, yo salí para 2027, por ejemplo, que nos vamos a quedar a 2027 a enseñar a los nuevos. Perdón, pero eso no tienen garantía de nada, porque en este país todavía la esclavitud está prohibida. Entonces no tendríamos obligación de quedarnos en ninguno de los escenarios. Sí, claro. Solamente es lo que creen que podemos, en qué proceso electoral podemos o no podemos participar. Y yo, recordaría que lo que dijo Julia respecto de los poderes judiciales estatales, pero que sobre todo los tribunales administrativos, tanto estatales como federales, no entraron a esta reforma porque esos los nombra el presidente. Entonces hay que ver qué es lo que estamos arriesgándonos a que este país no tenga acceso a la justicia y que se convierta en un caos donde no va a haber defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Magistrada Emilia Molina, muchísimas gracias. Es la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. Y brevemente, Hamlet, para cerrar. Hay muchos magistrados de los tribunales contenciosos administrativos de las entidades federativas que quieren ser magistrados de circuito en materia administrativa. Es cierto, falta la reforma en materia agraria, en materia administrativa, pero ellos ya tienen el interés de ir a los colegiados. No es catastrófico que lleguen personas que no hayan tenido una carrera judicial. Les pongo el ejemplo de 2 muy buenos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han llegado sin carrera. Uno fue el último ministro de mi estado, de Jalisco, Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Lamentablemente ya falleció hace 4 años. Un hombre profundamente conservador, de derecha o ultraderecha, diría yo. Pero no puedo negar que tenía capacidad técnica. Y el último trabajo del ministro Aguirre Anguiano, antes de ser ministro de la Corte, fue regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es decir, no venía de carrera judicial y dictó sentencias muy importantes. Era notario, no era juzgador. Y también tenemos otro caso, el del ministro José Ramón Cosío, quien según el propio currículum que está público en los portales del Poder Judicial Federal, fue asesor en la Suprema Corte, y solamente fue secretario de Estudio y Cuenta menos de 6 meses. O sea, en realidad no tenía una amplia trayectoria proyectando sentencias ni emitiendo juicios. Y fue un muy buen ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esos casos podemos aprender que gente muy talentosa, que quizá esté en el mundo de la notaría, de la correduría pública, de la academia, puede llegar a dictar sentencias justas, puede llegar a dictar sentencias técnicas y con una muy buena perspectiva. Gracias, Hamlet, y gracias. También puede llegar Lenia. Más para también puede llegar Lenia Batres. Esos son temas internos del Poder Judicial. No, los nombró el presidente. Bueno, sí. 5571-131337. Curiosamente hay muchos comentarios, digo curiosamente, porque es un tema muy difícil. Y nos dicen, gran Lenia Batres, gran académica. No, Loreta, directora Ortiz, de la Facultad de Derecho de Ibero. Su libro de Derecho Internacional Privado lleva como 12 ediciones, editado por Oxford, una gran académica. Yasmín Esquivel. Y pésima ministra, digo, bueno, una cosa es ser académico y otra ser ministra, pero bueno. Dicen aquí, Hamlet Almaguer solamente brilla cuando le pones ignorantes frente a estas mujeres. Hamlet se veía muy limitado, dicen aquí algunas personas. Respetos. Acceso a la justicia, por Dios, jamás hemos tenido acceso a la justicia. Solo los que tienen dinero tienen ese acceso. Eso es cierto. Hubieran mejorado las defensorías. Que el de la 4T es Hamlet Almaguer, es muy articulado, conoce bien sobre los temas que se van a presentar. Dicen aquí en el WhatsApp, ¿qué tan legal es que las cámaras y la presidenta defiendan una ley que fue votada sin leerla y está plagada de errores de todo tipo? Eso sí es absurdo. Me dicen aquí también, 5571-131337, 30 años, pero se venden al primer cañonazo de billetes. Caso hipotético, un abogado que quiere participar en la votación vive en Monterrey, la vacante está en Oaxaca, ¿creen que mudará todo tu familia en otro estado va a ser así de fácil? Por Dios, esos legisladores piensan en chiquito. Desacato, resistencia o desobediencia a la autoridad. El resumen es de Wikipedia. Rebeldía es la desobediencia de una orden o incumplimiento de una obligación. Bien por las magistradas, estoy con el Poder Judicial. Hola Luis, he visto a otros abogados novatos en audiencias. Los abogados se mueven en los juzgados como tiburones de mar, se van a comer vivos a los jueces novatos. Esta es una muy buena noticia para los litigantes, ya lo verás.
ustedes y los jueces, puro sofisma barato, ya los conocemos, son unos corruptos, solo convencen a la derecha. En fin, ya lo sabes. 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio.